Corrían los primeros años del siglo XIX, cuando una conflictiva política exterior propició la entrada de los ejércitos franceses en la península ibérica con la intención de invadir Portugal. Lo que inicialmente se permitió como zona de paso, rápidamente se convirtió en una tediosa y completa ocupación peninsular. La reacción de los españoles no se hizo esperar, y ello desencadenó entre los años 1808 y 1813 una guerra abierta entre España y Francia, la conocida como la Guerra de la Independencia. Burgos, como una posición geográfica privilegiada dentro del territorio peninsular, se convirtió en un bastión crucial durante esta guerra. El ruinoso castillo medieval fue convertido por mandato del propio Napoleón en una plaza defensiva de retaguardia en el caso del repliegue y en el centro logístico. Alojó una pequeña guarnición de franceses para garantizar el dominio de la ciudad, una ciudad por la que pasaron casi todos los protagonistas de esta época y en la que cientos de miles de soldados entraban y salían a diario. Desde 1808 el castillo y las laderas del cerro fueron completamente transformadas ante la construcción de un nuevo recinto fortificado compuesto por 3 líneas de defensa de tipo abalartado. En ellas se sumó otra fortificación en el Cerro de San Miguel, conocida como Hornabeque. Hasta 1812, la guarnición del castillo no tuvo grandes sobresaltos, pero en el otoño de ese año, Wellington llegó a Burgos persiguiendo a parte del ejército francés llamado de Portugal. Después de haberlo derrotado en Arapiles, pensando en que la toma del castillo de Burgos era un objetivo fácil, planificó diferentes asaltos para conquistar la fortaleza. Sin embargo, los franceses, bajo el mando del general de la brigada Dubreuil, opusieron una férrea resistencia, aguantando durante 35 días el hostigamiento del Lord inglés. Tras esa acción, los aliados pasaron de ser perseguidores a ser perseguidos. El intento fracasado de liberación del castillo fue como catastrófico para los objetivos del caudillo inglés. La retirada silenciosa hasta Portugal, llevada a cabo después, quebró la moral de sus hombres y les hizo entregar de nuevo al enemigo todo el territorio ganado a lo largo del año. La exitosa campaña de 1812, que había supuesto que el ejército aliado hubiera desalojado al imperial de gran parte del oeste peninsular e incluso forzando a José I a abandonar Madrid, era totalmente anulada por el estrepitoso fracaso de Wellington frente a los muros de la fortaleza burgalesa. De nuevo en manos francesas, el castillo sería finalmente volado por ellos el 13 de junio de 1813, al retirarse definitivamente hacia Victoria para evitar que cayera en manos aliadas. Nos encontramos en la parte dentro del castillo. En esta parte de aquí, en este lugar de ahí, era el pabellón del gobernador. En este cuadro, ahí era el pabellón del gobernador. Dice el texto que esta casa que está ahí, bueno, que en aquel tiempo era diferente, pero está reconstruida, era el pabellón imperial. Este castillo tenía 2 murallas, la muralla exterior, que es esta de la orilla, y tenía otra muralla interior, que es esta. Tenía 2 murallas que protegían el interior, la de exterior y la interior, toda esta de la orilla. Y vamos a seguir avanzando. Esta parte de aquí era la parte del oeste, de los como barracas, se le podía decir, se le podía llamar, que había. Ya la construcción está bien deteriorada. Se dice que los franceses, ellos antes de irse lo destruyeron, lo destruyeron con bombas, algo así tengo entendido, este castillo. Vamos a hacer un recorrido por todo el castillo para que conozcamos un poco de esta historia de este castillo aquí en Burgos.
La fortaleza de Burgos surge como un castillo de repoblación, destinado a facilitar el avance repoblador de la meseta y proteger a la población que se asienta en su entorno. Del primitivo embrión de la ciudad de Burgos solo se conservan los restos arqueológicos ocultos bajo el suelo de las laderas meridionales del centro del castillo. Con el tiempo, el poblamiento creció y el caserío fue extendiéndose por las laderas del cerro hasta alcanzar el llano. De este modo, a mediados del siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X, se hizo necesaria la ampliación del perímetro amurallado que delimitase la nueva ciudad. El nuevo recinto amurallado descendía por las laderas del cerro del castillo hasta alcanzar los ríos Arlanzón y Vena, convertidos así en fosos naturales. No obstante, el nuevo recinto amurallado resultó muy pronto escaso, pues crecieron barrios fuera de los muros, arrabales, como son San Esteban, San Juan o San Pedro de la Fuente, por la vía principal que impulsa la economía de la ciudad. La peregrinación medieval a lo largo de la Compostela, hoy universalmente conocido como el Camino de Santiago. El lienzo de la muralla que todavía hoy podemos contemplar responde en su mayor parte a la construcción realizada en el siglo XIII, aunque se conservan algunos tramos más antiguos como el Torreón de Doña Urraca, y también cuenta con modificaciones más modernas. Bueno, aquí podemos ver una fotografía de cómo era la fachada, la entrada del palacio en aquel tiempo. Era enorme, ¿verdad? Era inmensa. En aquel tiempo dice que el palacio de Alfonso X, el castillo de Burgos, carece de la torre del homenaje, elemento emblemático de los castillos medievales. En su lugar se levantó un palacio que sirvió como residencia real. Viajeros de otros tiempos describen este palacio como un edificio porticado con 3 pisos abiertos al patio de armas. Su interior estaba decorado como motivo de ducados, mudéjares, algunos de los cuales podemos contemplar actualmente en el Arco de Santa María, entrada principal de la antigua ciudad medieval de Burgos. Hoy de este palacio solo se conservan los restos arqueológicos que han permitido reconocer su disposición espacial e instruir las continuas y profundas transformaciones experimentadas por este edificio a lo largo de su historia. Vemos aquí es la parte sur, la entrada, que era la entrada a este lugar por la parte de abajo. Esta era la entrada, ¿ves? Esta era la entrada del castillo. Esta es la parte que yo les decía, que es la parte sur de la entrada. Era la entrada, una de las entradas, ¿verdad? Y dice el texto, vemos aquí la fotografía, que era una entrada súper alta. Dice la puerta sur, esta puerta que antes existía en el flanco sur del castillo era un acceso secundario, utilizado exclusivamente para peatones. La marcada pendiente del terreno y el trazado sinuoso del camino hasta acceder al interior de la fortaleza imposibilitaron su uso para carruajes. Las puertas son los puntos más vulnerables de cualquier fortaleza, motivo por el cual se debía reforzar su defensa. En la puerta sur del castillo de Burgos encontramos un sistema combinado de elementos defensivos: el foso, que solo se podía salvar mediante el puente levadizo, una puerta principal flanqueada por 2 torres y un postigo posterior. El pozo. Esta obra de ingeniería medieval estaba destinada a suministrar agua a los moradores del castillo, un recurso básico para la supervivencia en caso de asedio. El pozo del castillo de Burgos es un cilindro de 63,5 metros de altura y 1,78 metros de diámetro. Circundando este cuerpo central se desarrollan 6 tramos de escaleras de caracol comunicados mediante galerías o pasillos de 3 metros de longitud que reciben la luz desde el pozo a través de pequeñas ventanas. Las escaleras concluyen en una puerta que permite el acceso al fondo del pozo, facilitando así las labores de mantenimiento de la estructura y salubridad del agua.